Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer Mateo, capítulo 14. Vamos a leer solamente desde el 1 hasta el verso 12. Y la palabra del Señor dice: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había engañado. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Decapitar quiere decir cortarle la cabeza. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Vamos a leer un verso más. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Amén. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de Juan el Bautista? ¿Quién me puede decir solo una cosa de Juan el Bautista? ¿Alguien? Primo de Jesús. Era el primo de Jesús, exacto. ¿Mary? Su nacimiento también era milagroso. Así es, también su nacimiento fue milagroso. Su mamá Elizabeth ya no podía tener hijos, pero no dejaron de orar. Y dijo: tu oración. Juan el Bautista fue un hombre de Dios desde antes de ser concebido. Dios ya le había dado un ministerio y era anunciar a Jesucristo, anunciar al Mesías. Y Juan el Bautista llevó una vida de mucha pureza. Él se apartó y incluso en su manera de comer, él se cuidaba mucho. Él no comía cualquier cosa. Entonces Juan se apartó y desde el río Jordán, él predicaba que el reino de Dios se había acercado y pedía a la población que se arrepintieran para así recibir el reino de los cielos, el reino que se había acercado. Juan el Bautista, desde el río Jordán, donde las multitudes hablaba la palabra de Dios, y desde ahí es que hizo una denuncia esta persona que conocemos aquí como Herodes. Este no es el mismo Herodes de cuando nació el Señor Jesús. Ese fue el papá de este Herodes, que también la Biblia lo llama Herodes, pero lo distingue diciendo el tetrarca. La historia lo conoce como Herodes Antipas o simplemente Antipas. Y dice la historia que él fue hijo de Herodes, el rey que mandó a matar los niños en Belén, queriendo matar a Jesús. Pero el ángel habló con José y así Jesús no murió en aquel
en aquel evento tan horripilante. Y Herodes Antipas era tío de Herodías, su esposa. O sea, imagínense qué tipo de relación era esta. No había nada bueno. Y la historia nos dice que Herodías, como les digo, ella era sobrina, se casó con su tío, y ella era ex esposa del hermano de este Herodes. Y la historia nos cuenta que en una visita de Herodes Antipas, donde su hermano, que también era Herodes, que se llama, la Biblia lo conoce como Felipe, Herodes Felipe, fue a visitarlo a su hermano, y en esa visita convenció a su esposa a que lo deje al hermano para casarse con él. Y Herodías abandonó a su esposo, se divorció de él. Herodes Antipas estaba casado y mandó a su esposa de vuelta con su padre, y eso ocasionó una guerra. Pero es interesante ver que Herodías prefirió dejar a su esposo porque él no tenía un cargo de autoridad tan grande como tenía Herodes Antipas. O sea, ahí no solo había, digamos, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando una mujer ha sido seducida, no solo hubo la seducción, sino el interés. El interés de parte de Herodías. Y qué horrible esta situación que pasa de un hermano, que es su tío, otro tío. Mantenerlo todo en familia. Pero hay algunas, es interesante notar que Juan el Bautista no habla acerca de la relación de Herodías como sobrina de su actual esposo, tal vez porque la falta más grande no era tanto que ella fuera la sobrina y se ha casado con su tío, sino la falta más grande es que ella se casó con el hermano de su ex esposo. Y hay una escritura, Levíticos, es el tercer libro de la Biblia, está después de Éxodo. Levíticos 18 nos explica por qué era ilícito o era ilegal delante de la ley de Dios, no de los hombres. Delante de la ley de Dios era ilegal que ellos estuvieran casados. Levíticos 18:16 dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. O sea, estás deshonrando a tu hermano. Pero ellos fueron no solo a tener relaciones sexuales, sino que se casaron. Y la relación pues era totalmente ilícita según la palabra de Dios. Hay ciertas relaciones que no se deben cometer. Y hay que respetar la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se sentían estos dos hermanos? ¿Estaban llevándose bien? ¿Ustedes creen que este Felipe, hermano de Antipas, iba a querer, mi hermanito querido, lo iré a visitar? No, ya esa relación de Herodes Antipas con Herodías ya destruyó su relación con su hermano de sangre. O sea, era una relación tan complicada y había una razón clara, evidente, por qué Dios decía que esa relación no debía de existir. Y Juan el Bautista no se quedó callado frente a este tipo de relación. ¿Qué es lo que hizo Juan? Se puso a chismear. Oye, vení, ¿es eso lo que él hizo? No. Se puso ahí, miren qué barbaridad, aunque sea solas me desahogaré de esta barbaridad que han hecho este par de no sé qué decir, qué barbaridad, ¿cómo se han portado así? ¿Fue eso lo que hizo?
No. Hay situaciones, hay pecados que se los debe. Y eso no tenía miedo de denunciar el pecado, de traer a la vista el pecado de la gente. Y no le importó, no tuvo miedo de denunciar el pecado por más que se trataba de una persona con un cargo muy importante en la región donde él estaba llevando a cabo su ministerio. No tuvo miedo. Siguió adelante. ¿Por qué? Porque este Juan el Bautista solo tenía temor de Dios, temor de reverencia, y para él era importante obedecer a Dios sin tener miedo de ningún ser humano. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy hay miedo de denunciar el pecado. Hay miedo de decir las maldades que se están haciendo. Y qué triste es que exista miedo de denunciar al pecado. Ay, es que se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Ay, no, yo no le voy a decir nada, total. Ella sabrá cómo vive su vida, él sabrá lo que está haciendo. Nuestro trabajo como pastores, líderes en las iglesias, también incluye tener que denunciar el pecado. Vamos a seguir más adelante cuál es el resultado de denunciar el pecado. Y vamos a considerar una persona más en esta historia. Aquí la Biblia, Mateo nos dice la hija de Herodías, pero no nos da su nombre. Hay otras versiones, especialmente la historia, nos da el nombre de esta muchacha, que se llamaba Salomé. Creo que es en Marcos que nos da el nombre de esta muchacha, pero la historia nos dice que esta muchacha no tenía más de 20 años. Ha debido tener todavía adolescente. Y ella era hija de una relación de incesto. Incesto en el sentido de que ella era hija de Herodías de Herodías y su tío. Esa es una relación de incesto. Que incesto quiere decir que uno se casa o tiene relaciones sexuales con un miembro muy cercano de su familia. ¿Okay? Entonces, esta muchacha, todo está aquí en familia, o sea, está viviendo con su tío abuelo, en este caso Antipas, y ella es hija de su padre, que a la misma vez es su tío abuelo. Qué confuso, ¿verdad? ¿Y qué relaciones más equivocadas, todas, en absoluto? Y esta muchachita bailó para el cumpleaños de Herodes Antipas y les complació a todos. Mateo nos cuenta algunos detalles y Marcos los expande un poquito más. Dice que a todos les encantó el baile de esta muchachita, pero lo que la historia nos explica es que en un cumpleaños, en una celebración, las que debían de estar bailando eran las esclavas, no las princesitas, no las damitas, no las señoritas de papá y mamá. Pero esta joven tío, sabiendo que Juan ya había sido arrestado, y bailó de tal manera, tan seductiva, tan sensual, que le complació tanto al tío. Y Marcos nos da a la muchachita: te voy a dar lo que tú quieras, aún la mitad de mi reino. Y estamos hablando de su sobrinita, su sobrina. Pero tan complacido estaba, o sea, qué manera de bailar de esta muchachita, que, como les digo, la historia nos dice que eso le correspondía a una esclava. Pero no, la mamita, la madre, Herodías. ¿Cómo preparamos a nuestras hijitas? Y también a nuestros hijos.
Desde muy chiquitos les ponemos esa música tan sensual y cómo mueven las caderas y cómo mueven los hombros y cómo se mueven. ¡Ay, qué lindo! Vengan a verlo. Y de ahí están en Facebook. ¿Cuántos bailes sensuales de niñitos y de niñitas? Y los papitos y las mamitas están riendo. ¡Qué lindo! Mira su habilidad. Pero ¿saben qué? Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Eso es preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para el pecado con una persona del sexo opuesto y muchas veces también ponerlos vulnerables para ser abusados por predadores sexuales. Y aquí la Biblia nos lo cuenta. Yo les he dicho, la Biblia no oculta nada. Aquí está claro, la cosa es que el sabio tiene que saber leer la Biblia y tiene que saber leerla, entenderla y pedirle ayuda a Dios para entender qué me está diciendo la Biblia. Y aquí está hablando de este baile, de cómo esta muchachita bailó y no tenemos que ser tontos, especialmente ustedes los varones no son nada tontos para entender qué tipo de baile, el punto de ofrecer la mitad. ¡Wow! Y esta muchachita se prestó para eso y cuando fue donde Herodes no tuvo ni un poquito de remordimiento, ni un poquito de conciencia de decirle a su mamá, mamita, estás hablando de la vida de un ser humano. Mamita, estás pidiendo que maten a un hombre. No. La muchachita fue contenta y en Marcos nos explica un poco más. Se reclinó sobre Herodes para decirle, dame su cabeza en esta charola. ¿Ah? ¿Es la palabra que usa aquí? Sí. Imagínense. Una bandeja de plata. Una bandeja. Se reclinó para decirle, dámela aquí esa cabeza. Ahora estamos hablando de un adolescente ya terminado de formarse físicamente y se está reclinando sobre el tío que a la misma vez es tío abuelo y le está pidiendo la cabeza de un ser humano que en este caso es un hombre santo, un hombre lleno de Dios que anunció la venida, el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Esta muchachita no tuvo ni un poquito de inconveniente en participar de un asesinato. Si en este momento hubiera una corte y se las presentara a Herodes y a Herodías y a Salomé, ella es, ¿cómo se dice en español? Co-conspirator. Conspiradora. Ella participó en esta conspiración para matar a un hombre inocente. Y ella tendría que pasar su tiempo en la cárcel hoy en día. Esta muchachita, obviamente, fue envenenada por su madre Herodías para también aborrecer a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué aborrecía a este hombre santo? ¿Por qué creen ustedes? Díganme. ¿Por qué creen que Herodías quería matar a este hombre de Dios? ¿Porque Juan les ha debido hacer algún daño? ¿Juan les ha debido quitar algo? Lo acabo de decir hace un momento. Herodías y su hija Salomé aborrecieron a Juan el Bautista porque Juan el Bautista hizo una denuncia del pecado que estaban cometiendo Herodías con Antipas, que la Biblia aquí lo dice Herodes. Y entendemos que, como dije antes, fueron denuncias que Juan el Bautista había hecho públicamente y Herodías, dice la Biblia, deseaba matarlo. Es más, en Marcos 6:19 nos habla un poquito más y dice, por eso Herodías
le guardaba rencor a Juan, o sea, lo odiaba, ¿no? Y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Herodías esperó esta situación oportuna. Marcos nos da un poquito más de detalle. Dice que habían invitado a oficiales del ejército, a personalidades políticas muy importantes para el cumpleaños de Herodes. Y cuando Herodes le ofreció a Salomé algo muy grande a cambio o por el baile que ella había hecho, pues él no se esperó que esta niña pidiera, o esta jovencita pidiera la cabeza de Juan. Pero cuando lo hizo, no tuvo oportunidad de darse vuelta atrás por nada. Marcos nos dice que Antipas le gustaba escucharlo a Juan. Le agradaba, dice, le caía bien y lo protegía, como acabo de leerlo. ¿Por qué? Porque Antipas reconoció que Juan el Bautista fue un hombre justo y santo. Amén. Hay algo muy triste que es necesario reconocer. Por eso les digo, a veces cuando leemos, no leamos simplemente, meditemos, pensemos, oremos. La historia nos ayuda, por eso a veces es muy importante, no a veces, es muy importante estudiar para entender mejor la palabra de Dios. La historia de Roma y de todo eso nos ayuda a entender lo que Mateo nos está hablando. Nos ayuda a entender quiénes fueron Herodes y Herodías y Salomé y lo que les pasó, incluso nos cuenta. Entonces, lo triste de todo esto, ni la historia secular, digamos así, ni la Biblia, no nos dice nada acerca de los sacerdotes ni los religiosos judíos, en el sentido de que ni uno solo se presentó a defender a Juan el Bautista. Religiosos que no se atrevió ni uno solo, ni el sumo sacerdote, sabiendo que Juan el Bautista era descendiente de sacerdote. Nadie se atrevió a ir donde Herodes Antipas y decirle, ¿por qué has arrestado a Juan? Él no ha hecho nada malo. Y cuando así nosotros los creyentes nos callamos ante las injusticias, es que este tipo de tragedias pasan, y no solamente que Juan fue llevado a la prisión, la Biblia nos dice, lo encadenaron, lo tenían encadenado como si fuera un animal salvaje. Y no solamente fue eso lo que hicieron, le quitaron la cabeza. Hace unos años atrás, había un periodista, solo recuerdo, David Pearl. Hay un video, no sé si todavía está en YouTube, cuando un grupo de terroristas musulmanes le cortaron la cabeza a David Pearl. Es horroroso ver lo que le han hecho a este hombre. Cómo le cortaron, y cada serruchada con el cuchillo, no sé qué instrumento se llama que han utilizado, era con sierra. Era doloroso. Y eso es lo que hicieron a Juan el Bautista. Y los únicos que estuvieron ahí para recoger su cuerpo fueron sus discípulos. Y nadie más. Nadie más. En absoluto. Juan el Bautista, lo único que hizo fue denunciar el pecado de un hombre importante. Pero él no cometió ninguna otra falta. Él no era un ladrón, él no era un asesino, no era un terrorista. Pero denunció el pecado y por eso tuvo una muerte tan horrorosa.
confrontó una relación escandalosa, la denunció. Y entiendo que hayan muchas personas, muchos líderes en las iglesias que no quieran denunciar el pecado porque a nadie le gusta ser corregido. Y les voy a decir una cosa más. Hoy en día, los celulares, piensa lo que siente. Usted puede poner su opinión buena o mala de todo lo que está ahí en su maquinita. Usted puede ponerle me gusta, no me gusta, o me entristece, o sí, a mí también me importa, y en fin, su opinión, lo que siente, sus emociones. ¿Y qué está haciendo esa maquinita con usted? Está haciendo que usted se sienta grande, gigantesco, importante, más de lo necesario. Entonces, cuando uno va donde usted y trata de corregirle o enseñarle, ¿cómo reacciona? ¿Qué se ha creído? ¿Cómo me va a decir nada a mí? ¿Cómo que usted no es mi madre para corregirme? ¿Y qué pasa? No me lo dirán en mi cara, pero ¿qué hacen? Se van a quejar a medio mundo. Mira cómo me ha tratado la pastora Luisa. Mira lo que me ha hecho la pastora Luisa. Mira lo que me ha dicho. ¿Me equivoco? ¿Y creen ustedes que eso me va a detener a mí para denunciar el pecado? Amén, gracias, ya me conocen. Yo les voy a decir, hermanos, hermanas, honestamente, ¿por qué es importante para mí como pastora de esta iglesia denunciar el pecado, denunciar sus faltas? Es porque yo como pastora me importa dónde va a pasar usted la eternidad. Si yo me quedo callada, nos vamos a encontrar en el infierno, usted y yo. Porque yo no estoy haciendo el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Y usted tal vez ni sabe que está haciendo mal. Por eso yo siento la necesidad, la urgencia de parte de Dios de hacerle reconocer su pecado, su falta. Y si yo no lo hago, muchas veces se los he dicho, si yo no le digo, ¿quién lo va a hacer? Las mamás no se atreven ni a corregir a las hijas, ni a los hijos. Yo como pastora, a mí me toca hacerlo. Y les he dicho cuántas veces he visitado las cárceles donde hay hombres y mujeres que tienen el pesar de que su papá ni su mamá no se atrevieron a corregirles. Entonces, es a mí a quien me toca ayudarle a usted, hermano, hermana, a reconocer su pecado. Y de ahí es de usted, depende de usted, 100%, arrepentirse y pedir perdón ante el Señor. Cuando usted es o en una Herodías, ¿y qué hacen? Me odian. ¿Y cómo tratan de matarme a mí? Hablando mal acerca de mí, hablando mentiras a medio mundo. Mira lo que la pastora Luisa me ha hecho, mira lo que la pastora Luisa me dijo. Y esa es porque usted se ha quedado ahí como un Herodes y como una Herodías, no queriendo arrepentirse, y solo se quedaron con su aborrecimiento hacia mí. Y yo le puedo decir esta tarde, ese aborrecimiento, ese tratar de matarme a mí, destruyendo mi integridad como mujer de Dios, no se va a quedar impune. La historia nos cuenta lo que pasó con Herodes y Herodías. Ellos estaban bajo el imperio romano, el poder romano. En una clase de Daniel yo les mostré incluso el mapa. Y los llevaron a un lugar muy lejos, como a decir, a lo más extremo
de lo que fue la Roma antigua, en un lugar que hoy se la conoce como Francia. ¿Y cómo de mal se habrán sentido ellos dos? No, se envenenaron, se suicidaron. Y Herodías. Ese fue el fin de estas personas que mataron a un hombre santo. Es así como pagaron esa injusticia que ellos cometieron. Hermanos, hermanas, yo les quiero pedir con todo mi amor que cuando usted sea reprendido o reprendida, no se enojen conmigo. No se enojen contra Dios tampoco. No se enoje usted contra la persona que está tratando de corregirle. Y si esa persona es su papá o su mamá, no se enojen con ellos. La reprensión es por su bien. Es para salvar su alma de la condenación eterna. La palabra de Dios dice que nosotros como creyentes debemos también aprender a ser corregidos con humildad y con mansedumbre. Para terminar, hermanos, hermanas, la palabra del Señor en el verso 13 dice que cuando Jesús escuchó la noticia del asesinato de Juan el Bautista, se retiró a otro lugar, se alejó. En este tiempo de este virus, hay muchos de nosotros los pastores que estamos siendo injustamente juzgados y dicen, oh, es que le ha dado miedo, por eso cerraron la iglesia. Oh, es que a esos pastores les da miedo. No ves que no pueden ni dejar la mascarita, es que les da miedo. Pero saben, hermanos, hermanas, Jesús cuando vio el peligro, ¿qué hizo? Se fue. Se retiró, se alejó. Yo les voy a leer Proverbios 27, 12. Vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 27, verso 12. 27, 12 dice, el prudente, en otras versiones dice, el sabio ve el peligro y lo evita. El inexperto, entonces dice el necio, sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo quiero que sepan, hermanos, hermanas, que las autoridades de salud han pedido a muchos pastores, no ni de pedido, han sugerido a muchos pastores que debemos de cerrar las iglesias para evitar que este contagio siga adelante. Es por eso que cerramos la iglesia. Esto no se trata de miedo, porque yo, para los que me conocen, yo no tengo miedo de nada ni de nadie. Aún durante esta pandemia yo he estado yendo a hospitales, a oficinas de doctores, he estado visitando cuántas personas, llevándoles aquí y allá, sin miedo, pero sí con mucha sabiduría, creo yo, y gracias a Dios por las mascaritas, siempre con la mascarita, siempre guardando la distancia. Y es por amor a ustedes, no por miedo, que hemos cerrado esta iglesia. Tenemos que ser prudentes y ver el peligro y ¿qué hacemos? Nos alejamos. Los hospitales aquí y en Matún han estado llamando a pastores para decirles ya no hay espacio, ya estamos llegando al límite. Perdón, no que no hay espacio, estamos llegando al límite. Entonces nosotros los pastores tenemos que trabajar para ayudar en ese sentido. Y esto aquí es un ejemplo claro. Jesús no se alejó porque tuviera miedo. Jesús se alejó porque vio el peligro y no era su tiempo todavía para morir. Así es. Entonces debemos siempre actuar con sabiduría. Con sabiduría. Vamos a terminar este capítulo 14. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que alguien quisiera hacer. ¿Alguien tiene algo más para decir, para añadir? ¿No? Que Dios nos bendiga a todos este año. Amén. Que nos siga dando más conocimiento de su palabra y sabiduría y
Amén. Gracias. Amén. Yo quiero decir que este capítulo, y con los eventos que han pasado el miércoles, nosotros no vamos a negar el hecho de que por ser cristianos vamos a evitar sufrir. No sé si ustedes saben que el miércoles los grupos que actuaron violentamente se hicieron conocer como grupos cristianos. Y eso ha encendido la furia de muchas personas, para los que ya los cristianos ya no están en una buena posición. Debemos recordar, hermanos, y por eso siempre les suplico, y he empezado una serie, lean su Biblia. La Biblia dice que nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por sufrimientos. Y lo que está empezando a pasar es advertencia. Hermanos, hermanas, esto no se trata de pedir la ayuda de Dios, sino que vamos a pasar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. No perdamos la fe por nada, ni sea la persecución, ni sea porque estemos pasando hambre, porque ya los problemas financieros nos están ahogando. No importa lo que estemos pasando en este momento, no perdamos la fe. Y lo que está pasando en este momento no se compara a lo que se viene encima. Estemos preparados y pidamos la llenura del Espíritu Santo, porque es el único que nos va a ayudar a enfrentar lo que se viene encima para la iglesia. Vamos a orar. Señor Dios bendito, gracias porque en tu palabra tú nos pasan a las personas que creen en ti, nada más porque creemos en el nombre de Jesucristo, porque alabamos a un Dios poderoso. Es que Satanás está tan enojado. ¿Cuán enojado ha debido estar Satanás como para poner tanto odio en Herodías, en Salomé y aún en Herodes, que mataron a un hombre santo y un hombre justo? Pero Satanás no se dio cuenta o no quiso ver, no sé, que al haber matado a un hombre estaban siendo levantados 12 discípulos que iban a continuar proclamando el reino de los cielos que se ha acercado a través de la persona de Jesucristo. Y hoy en día somos millones de creyentes que estamos llevando el mensaje del Evangelio, que estamos orando para que tu palabra, Señor, llegue hasta el último rincón de esta tierra. Que todo Israel reciba el mensaje de salvación, Señor, y de tal manera que cuando Cristo venga, encuentre un pueblo, Señor, que está listo para irse contigo, porque estamos trabajando para tu obra. Señor, que este año 2021, que ha empezado con malas noticias, sea la advertencia, Señor, que sea suficiente para que despertemos espiritualmente y empecemos a buscar tu rostro como nunca antes lo hemos hecho. Para que interiormente tengamos esa fortaleza espiritual para enfrentar cualquier cosa, por más terrible que se nos venga encima, porque sabemos que Satanás sabe que le queda poco tiempo y está queriendo hacernos caer. Pero no creemos en ninguna artimaña de Satanás, mas creemos en el poder de tu Espíritu Santo que nos va a ayudar. Creemos en ti, Señor Jesucristo, que nos das la promesa de que nunca vas a soltarnos, nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar y estarás con nosotros hasta el fin. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por cada hermano, hermana que nos escucha y que nos está viendo, Señor. Ayúdanos a recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a soltarnos de toda inmundicia y de toda cosa que a ti no te agrada. No permitas que seamos ni Herodes ni Herodías, que están ahí dañando a cuanto pastor, pastora, hombres y mujeres de Dios, Señor, nada más porque no les cayó bien lo que se les dijo, Señor. Perdónales porque ellos verdaderamente no saben lo que hacen, Señor.
Vuelve a levantar, Señor, a tu iglesia, Dios mío. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos irnos contigo a la cena de las bodas del Cordero. Cristo viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga.